¿Qué tal, jóvenes? Les saluda la licenciada Joana Montero, su profesora de física. El día de hoy vamos a compartir un archivo para reforzar el tema que vimos la semana pasada, que fue vector desplazamiento. ¿Ok? Bueno, aquí en el archivo que yo les he enviado, ustedes van a observar que tenemos una pequeña introducción recordando qué es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento se representa a través de este símbolo delta R, ¿verdad? Delta R significa vector desplazamiento o cambio en la posición. R es la posición de un vector. Y este desplazamiento va a ser igual a R final menos R inicial. ¿Ok? Muy bien, entonces ya teniendo clara la ecuación o recordando esta ecuación, porque en el archivo anterior de la semana anterior yo les anexé un link para que vean un video acerca del vector de desplazamiento y tengan más clara la definición. Ok, entonces hoy vamos a reforzar lo que es la resolución del ejercicio. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, los vectores de posición de un móvil en dos instantes son R1 igual a 5i más 3j y R2 igual a 8i más 7j. A. Grafiquen el plano cartesiano R1, R2 y delta R. Significa que grafiquemos el vector R1 o el vector posición 1, R2 vector posición 2 y delta R que es el vector desplazamiento. Dice el literal B, determine el vector desplazamiento. Determine significa que tengo que hacer el procedimiento matemático. Muy bien, vamos a resolver. Entonces, primero, para graficar los vectores me indica que debo de tener un plano cartesiano. Ustedes lo pueden dibujar en sus hojitas o en sus cuadernos. El eje X, que es el eje horizontal, o representado en este caso por el vector Y. Y el eje Y, que es el eje vertical, que de ahora en adelante será representado por el vector J. ¿Ok? Entonces usted dibuja. Aquí es importante que la separación entre los puntos, tanto en el eje horizontal, debe ser la misma en el eje vertical. Es decir, que si de 0 a 1 usted considera dos cuadritos, debe de también en el eje vertical de 0 a 1 tener la misma distancia de dos cuadritos. Debe ser uniforme, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo graficamos R1, el vector posición 1? 5i significa 5 para el eje de las X. Significa este punto que está aquí, 5. Luego, dice que tenemos 3J, significa que subo 3 espacios, que es lo que representa el eje vertical de las Y. 5 para X, 3 para J. Entonces, vamos a graficar ahí un puntito para poder observar hasta dónde voy a tener mi vector R1. Ahí está. ¿Ok? 5 para X, 3 para Y. 5Y, 3J. R1. Entonces, como me dice graficar, lo que yo debo de hacer es justamente graficar un vector que va a tener su punto de partida o su punto de inicio en el punto de origen, que es el punto 0, 0. Grafico una recta hasta el punto de R1. Entonces, ahí ustedes van a observar que ya tengo el vector R1. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a graficar R2. R2 es igual a 8i más 7j. ¿Qué significa esto? 8 para las X y 7 para las Y. ¿Ok? Será este punto que está
aquí. Entonces lo voy a graficar para que ustedes lo observen. Será este puntito que está ahí, ¿verdad? 8 para X, 8Y y 7 para Y, 7J. ¿Ok? Muy bien, graficamos entonces R2. R2 será desde el punto de origen, el punto 00, hasta el punto de R2. Ahí está. Le vamos a poner otro color para que se diferencie de R1. Muy bien, entonces ahí tenemos R1, vector posición 1, R2, vector posición 2. Un móvil que puede ser un carro, una moto, ¿ok? Estuvo primero en esta posición inicial, R1, o en este punto inicial, y luego se trasladó a este punto R2 o a esta posición R2, ¿ok? ¿Y cómo graficamos delta R, que es el vector de desplazamiento? El vector de desplazamiento se grafica desde el punto inicial al punto final, desde R1 a R2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a graficar. Es un vector, recuerde que un vector es una recta y debe de estar representado también con una flechita, ¿sí? En la parte final. Entonces, ahí tenemos el vector delta R. Si usted observa, se forma como un triángulo, un polígono cerrado. Entonces, eso significa que nuestro gráfico está bien. Hasta ahí está contestada la pregunta del literal A. Recuerden, R1 significa vector posición 1 o también vector posición inicial. El número que acompaña a la letra I, 5I, representa la coordenada en X. Y el número que acompaña a la letra J representa la coordenada en Y. ¿Ok? Muy bien. Luego el literal B dice, determine el vector desplazamiento. Determine el vector de desplazamiento. Significa que debo de realizar un procedimiento matemático. Recordemos la fórmula del vector de desplazamiento. Delta R igual a RF menos R sub 0. ¿Qué significa? Vector de desplazamiento igual a posición final, vector posición final menos vector posición inicial. Muy bien, entonces vamos a reemplazar estos datos. ¿Quién es RF? RF, vector posición final, será el vector R2, ¿ok? Entonces tengo 8i más 7j. Entonces R2 será nuestro vector posición final. Obviamente que siempre el vector, el último vector será el final, ¿verdad? Entonces, aquí está representado por esta coordenada. Lo ponemos entre paréntesis para poder graficar mejor. A ver, ¿cuál es este, verdad? Ok. Luego tenemos R sub 0, que será el vector de posición inicial, que en este caso, ¿quién es el inicial? R1, ¿verdad? Que será 5i más 3j. Ok, entonces lo copiamos acá. Y esto será así. Ok, entonces ahí tengo R final menos R inicial. O en otras palabras, también puede ser lo mismo decir R2 menos R1. ¿Ok? También es lo mismo. Muy bien, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Cómo restamos estos dos vectores? Bueno, se restan las I con las I y las J con las J, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener 8i menos 5i, perdón, 8i menos 5i. ¿Cuánto sería eso? 3i. Y luego tenemos 7j menos 3j. ¿Cuánto será eso? 7 menos 3 será más 4j.
¿ok? Y ese es el resultado. Así que nuestro vector posición será igual a 3i más 4j. Lo vamos a resaltar para tener el resultado final. Bueno, jóvenes, espero que este video sea de ayuda para ustedes para resolver los ejercicios que se enviarán en esta actividad. Y si ustedes observan, este ejemplo es el que yo envié en la actividad anterior. Así que estoy haciendo justamente un refuerzo para que este tipo de ejercicio sobre vector de desplazamiento quede más claro para ustedes, ¿ok? Muchas gracias por su atención y deseo que estén muy bien.